Si te parece bien, mi querida Belinda, vamos a retomar lo que le mencionábamos al principio de este espacio, que tiene que ver con estas diferencias entre la derecha y la ultraderecha en nuestro país. Y para ello se encuentra con nosotros el doctor César Pineda, a quien saludamos con mucho gusto. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. De entrada te preguntaríamos, ¿cómo consideras estas declaraciones de personajes como Gilberto Lozano y Eduardo Verástegui a la candidatura de Xóchitl Gálvez, a la que equiparan directamente con Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo entender este tipo de señalamientos de dos personajes ubicados, tú nos corregirás, en la ultraderecha hacia la candidata que estaría representando, pues por lógica, se supondría, a la derecha de nuestro país? Bueno, hay que decir que el Partido Acción Nacional logró durante más de medio siglo mantener a la derecha conservadora, yo la llamaría así, institucionalizada dentro de su partido, es decir, su fuerza política logró de alguna manera representar los intereses y los valores de un sector de la sociedad mexicana que en efecto es sumamente conservadora, que se identifica con los valores de la derecha tradicional e histórica frente al viejo régimen que pues fue el régimen para bien y para mal que al menos discursivamente enarbolaba los valores de la revolución. Sin embargo, la crisis que logro alcanzar a ver, que es del sistema político en su conjunto, desde hace tiempo y especialmente a partir de la elección de 2018, hace que el Partido Acción Nacional entre también en crisis no solo interna de liderazgos, de composición, también con el advenimiento de una derecha empresarial al interior del panismo que desplaza, digamos, a la tradición más institucionalizada de ese partido desde los años 90 y aparecen cada vez más fuerte. Hay que recordar que no solo fuera del Partido Acción Nacional hay voces realmente reaccionarias. Tenemos las voces de América Rangel y aunque Lili Telles en recientes semanas ha dicho que no milita en el PAN, es parte de esa bancada, son voces que también pueden considerarse de la derecha conservadora. En ese sentido, me parece que lo que hoy está viviendo el PAN es una crisis precisamente de identidad, donde un sector más radicalizado y que se ha radicalizado por el nuevo escenario político, que es el gobierno de la 4T. Frente a ese nuevo escenario político hay un sector que cada vez más se sentirá menos representado frente a lo que ellos siempre llamarán, y es una de las características de la extrema derecha, la tibieza de la derecha tradicional. César, muy buenas tardes. Te saluda Belinda Urías. Buenas tardes. ¿La ultraderecha en qué sectores ha penetrado? Podríamos decir que es un sector poco influyente en México por las características históricas de la revolución, del régimen priista durante el siglo XX, digamos, del alcance liberal incluso de las instituciones mexicanas desde el siglo XIX. Pero está creciendo porque hay un nuevo orden mundial, no solo en México. Es decir, en los últimos 20 años hemos visto a pasos agigantados como el feminismo, como una oleada gigantesca de movilización de mujeres, ha logrado numerosos cambios y reformas, igual que el movimiento de la diversidad sexual, y estos cambios que también tienen que ver con la crisis del modelo neoliberal en el mundo, que ya no está ordenando a los sistemas políticos y económicos, a pesar de que siguen en funcionamiento algunos de sus características, está haciendo una reacción internacional de ascenso de las derechas, donde se resisten y demonizan a sus enemigos. ¿Cuáles son esos enemigos? El feminismo, el movimiento de la diversidad sexual y cualquier progresismo. Hay que recordar que el progresismo puede ser socialista o de izquierda y el progresismo puede ser liberal o de centro. La derecha siempre se opone a cualquier progresismo. Los cambios en el mundo están provocando que un sector en México cada vez se sienta más identificado contra esos enemigos demonizados y también contra el gobierno de la 4T. Si no apoyan a Xóchitl, ¿con quién irían entonces?
Me parece que lo que se está dando, no creo que alcancen a conformar una tercera fuerza, que es lo que ha estado sucediendo en Europa y en algunas también extremas derechas de América Latina, a conformar una nueva fuerza política, quizá una asociación política nacional, el preámbulo de un nuevo partido, un partido abiertamente de extremas derechas, que podría ser su forma de expresión si sigue el PAN mandando mensajes digamos, confusos a una parte de su electorado. La candidatura de Xóchitl Gálvez, hay que decir, no es de centro izquierda, como se la han definido incluso algunas gentes de izquierda, porque comparte, y esto viene desde el siglo XIX, la derecha desde el siglo XIX se fue haciendo cada vez más adicta al no tener un proyecto económico propio al libre mercado. Por eso la derecha se empezó a identificar también con el imperialismo e incluso en el siglo XIX en Estados Unidos defendió la propiedad privada de la mano del esclavismo. Es decir, el libre mercado, si no se identifica con los valores de los derechos individuales, un elemento clásico del liberalismo, tiende entonces a ser un liberalismo conservador. El gobierno de Fox y Xóchitl Gálvez, como parte de ese proyecto, comparten una serie de elementos que podríamos caracterizar, están a la derecha del espectro político. Una política antiobrera, un proyecto económico liberal, digamos, en términos radicales e impuesto por la fuerza, y por supuesto un rechazo del gobierno de Fox, de Calderón, y ahora de las voces de derecha extrema contra cualquier progresismo de izquierda y contra cualquier liderazgo de lo que se llama la marea rosa en América Latina. Oye, finalmente, César, y agradeciéndote por supuesto estos minutos de análisis, de expertise, ¿crees que se desinfle o se fortalezca la candidatura de Xóchitl Gálvez con todo lo que hemos estado hablando? Con una ultraderecha que está pintando su raya, con una izquierda que se la ha lanzado directamente en toda esta discusión, incluso si es o no es indígena, con el tema de los contratos. ¿Crees que se pueda desinflar o fortalecer esta candidatura? Y si se da esto, ¿hay tiempo para que este Frente Amplio pudiera presentar otro candidato que pudiera competir con las corcholatas? Creo que la candidatura de Xóchitl Gálvez fortalece a la oposición que estaba acéfala, que estaba descabezada, sí logra hacer un liderazgo simbólico, hay que decirlo, para aglutinar a todas las fuerzas que prácticamente estaban desmoralizadas en la oposición, y en ese sentido cumple el papel que debe cumplir un liderazgo político, al menos a nivel simbólico. No creo que eso sea suficiente para ganar una elección, sobre todo porque al correrse efectivamente y mandar señales confusas en esta idea de que Xóchitl Gálvez podría apoyar un programa, digamos, de derechos liberales también en relación al feminismo. Hay que recordar que también hay feminismo liberal y feminismo radical o socialista o comunitario. Hay muchos feminismos. Ella sería del feminismo liberal o de los derechos de la diversidad sexual claramente liberales. Al apoyar ese programa, descobija al lado derecho efectivamente del Partido Acción Nacional, que es la base más amplia de potencial de votantes de la candidata, y digamos, por moverse un poco hacia el centro, descobija a su derecha extrema. De ahí la contradicción. Entonces, lo que podría ganar Xóchitl Gálvez de un sector descontento de la 4T, efectivamente más liberal y de centro, puede descobijar a sus votantes que están a la extrema derecha. Este es un juego, pues, digamos, de suma cero, en el cual podría no alcanzar una competitividad. Y por último, me gustaría decir quizá también que es importante que aunque se aglutine políticamente alrededor del símbolo, las fuerzas políticas partidarias y los liderazgos de las grandes élites económicas y políticas que están detrás de Xóchitl Gálvez no se van a disciplinar alrededor de ella, no solo porque ella no ha construido un proceso de digamos, de alto liderazgo al interior de las derechas, sino porque también esas derechas y estos partidos tienen sus propios intereses, tienen su propio programa muy por encima y mucho más importante que lo que pueda decir la candidata discursivamente. Me refiero a que muy probablemente estas fuerzas solo necesitan una cara amable para ganar votantes del centro y del centro liberal, pero que en realidad está un programa mucho más radical, abiertamente neoliberal, detrás de ella.
César Pineda, te agradecemos muchísimo tu experiencia y por acompañarnos en el programa el día de hoy con esta información. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Que tengas excelente tarde.